Érase una vez Frédéric Chopin. Seguro que muchos de vosotros habéis escuchado el famoso y conocido Vals del Minuto, una de sus obras menos tenebrosas. Desafortunadamente para Chopin, en el siglo XVIII, siglo XIX, donde él pudo vivir, la tuberculosis era una enfermedad muy prevalente, era una enfermedad muy frecuente y él no iba a ser una excepción, por supuesto, era tuberculoso. Quizás si hubiera habido una atención sanitaria, una mejor atención farmacéutica en aquella época, o si la vacuna de la tuberculosis se hubiera adelantado un siglo el momento de su desarrollo, pues Chopin hubiera vivido un poquito más de esos 39 años que vivió y pudiéramos estarle agradecidos por habernos dejado alguna obra más. Yo quiero agradecer hoy también al Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, al Consejo General de Colegios de Farmacéuticos de Castilla-La Mancha, al Colegio Oficial de Farmacéuticos de Toledo y al Laboratorio Patrocinador el haber contado con este humilde farmacéutico para llevaros, a través de esta charla de introducción, sobre las afecciones respiratorias. También os quiero agradecer a vosotros las intervenciones que vais a realizar, porque me he reservado unos minutillos para que podáis intervenir y podáis dar vuestra opinión, que sé que a todos os gusta mucho hablar. Porque hoy estamos aquí unos cuantos, 24 ponentes, ¿no? 23 y uno más, pero creo que todos tenemos mucho que decir, incluso los alumnos que están hoy aquí. Por eso Carlota, una compañera que tenemos aquí abajo, va a estar dando vueltas con el micro y en algún momento habrá algunos de vosotros que podáis ser voluntarios a la hora de realizar la intervención o seréis voluntarios forzosos si Carlota os entrega el micrófono. Por eso os pido colaboración también. Bien, ese es el pequeño índice que he elaborado para que podamos seguirlo. Algunos datos para hacer cuentas de la vieja al principio en el tratamiento de las enfermedades crónicas. Unos 48 millones de habitantes en España, alrededor de 2.200 farmacias, unos 2.150 habitantes por farmacia. Y si entramos con la patología crónica, vamos a empezar con el asma, por supuesto, con una prevalencia de entre 5 y 10% en adultos, el 10 al 12% en niños, lo que nos tocan aproximadamente a unos 130 pacientes por farmacia en el caso de los adultos y unos 50 pacientes por farmacia en el caso de niños. ¿Qué pasa? Que tenemos un infradiagnóstico de entre el 30 y el 50%. Tenemos entre alrededor de 50 adultos y alrededor de 20 niños por farmacia que no tenemos diagnosticados, que no tenemos tratados y que están generando problemas al Servicio Nacional de Salud y problemas particulares a sus pacientes. Y seguro que ahora que os estoy diciendo esto ya estáis pensando en algún adulto, en algún niño que tenéis en la farmacia y que es posible que no esté bien diagnosticado. De los que están diagnosticados, entre el 40 y el 50% están mal controlados. Sabemos que hay problemas de adherencia, hay quien no quiere utilizar la medicación y hay muchísimos que no saben cómo utilizarla. Ahí es un debe del farmacéutico. Nosotros tenemos parte de responsabilidad de esto, tenemos que asumirla y tenemos que trabajar por mejorarla. Porque esto está generando un impacto de entre 1.000 y 2.500 euros por paciente año e intervención hospitalaria en cada uno de estos pacientes mal controlados y una serie de costes indirectos de alrededor de 1.000 millones de euros al año. Estas cifras no son las últimas que voy a dar y ya os pueden dar un poquito de miedo. Por eso es importantísima que tengamos en cuenta la charla de OLAD sobre adherencia en el paciente asmático, que es algo fundamental si queremos que todas estas cifras se reduzcan. En cuanto a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, casi el 12% de adultos mayores de 40 años, que es cuando se empieza a diagnosticar esta patología, unos 140 pacientes por farmacia, de los cuales el 60% presentan un mal control de la enfermedad. Hemos visto estas dos patologías crónicas así un poquito rápido. Por favor, levantad la mano quienes tengáis pacientes en la farmacia que utilizan inhaladores. Vale, no la bajéis si utilizan inhaladores de rescate. Vale, no la bajéis si utilizan más de 4 inhaladores de rescate al año. Pues todos tenéis pacientes que pueden entrar en este mal control de la enfermedad. Exacerbaciones. Los costes suponen alrededor de 2.000 euros por paciente, año y grado de hospitalización. Sobre todas estas cuestiones podemos actuar los farmacéuticos y, desde luego, también sobre este infradiagnóstico letal, en mi opinión, que daba el último EpiScan, del 73% de casos no diagnosticados de esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entre 1.500 y 3.000 euros por paciente año de hospitalización y unos costes indirectos, y esto ya es escalofriante, de entre 5.000 y 6.000 millones de euros al año. ¿Cómo no vamos a intervenir los farmacéuticos aquí? ¿Cómo no vamos a intervenir los farmacéuticos que conocemos a estos pacientes, que seguro ya sabéis, tenéis identificados, sin haber hecho ningún tipo de estudio en vuestras farmacias, 2 o 3 pacientes que entran dentro de este infradiagnóstico?
También tenemos patología aguda, por supuesto, esas infecciones respiratorias agudas que estamos empezando, que desafortunadamente Javier Jimeno y yo estamos transicionando una de ellas y espero que no me interrumpa a lo largo de esta presentación. Sabemos que representan entre el 15 y el 25% de las consultas en atención primaria en España, un volumen muy importante. Esto es en temporada otoño-invierno. Durante el año bajan entre el 10 y el 15. En adultos, entre 2 y 3 infecciones al año, aproximadamente, de distinta gravedad, de distinta capacidad de dolencia, y en niños entre 5 y 8. ¿Vale? Los que tenéis niños pequeños, y la persona que ha estornudado seguro que también lo sabe, que este tipo de infecciones son muy frecuentes y que saturan mucho el Sistema Nacional de Salud. Son la principal causa de baja laboral en España. Generan unos costes indirectos de alrededor de 1.000 millones de euros al año, en los que están incluidos también las consultas innecesarias de los médicos para realizar a lo mejor este tipo de bajas laborales. Entre 1 y 3% de los pacientes que sufren este tipo de infecciones respiratorias requieren hospitalización, y un dato que a mí me preocupa muchísimo, y a alguno de los que estamos por aquí también seguro, entre el 30 y el 50% de las prescripciones de antibióticos de infecciones respiratorias no son necesarias. Entre el 80 y el 90% de estas infecciones son virales, pero sigue habiendo prescripción para estas infecciones virales, tanto en atención primaria como en urgencias. Más en urgencias, y todos conocemos las razones: falta de tiempo, presión de los pacientes, desconocimiento de ciertos protocolos de actualización por parte de algunos médicos, en fin. No vamos a culpabilizar ahora mismo a nadie, pero todos tenemos parte de culpa, porque esto nos está generando un coste de entre 54 y 180 millones de euros solo en tratamientos antibióticos innecesarios, que lo único que están haciendo es poner en riesgo al paciente sin generarle ningún tipo de beneficio. ¿Qué pasa? Que luego las reacciones adversas producidas por ese tipo de antibioterapia y los costes que genera la resistencia microbiana nos generan un gasto de 1.500 millones de euros al año. Nos hemos zumbado aquí en 6 minutos 10.000 millones de euros. O sea que igual esto es para dar una vuelta. Voy a volver a las patologías crónicas y hablar un poco del síndrome de apnea o apnea obstructiva del sueño, que quizás es una patología que no tenemos muy controlada en farmacia, que la tenemos un poquito olvidada, porque el principal tratamiento, que son las CPAP, no se dispensan, no se organizan desde farmacia comunitaria. Tiene sus ventajas, tiene sus inconvenientes, por supuesto. Más ventajas para la administración pública que para los pacientes, pero bueno. Tenemos un 80% de casos que están infradiagnosticados. Yo creo que es el infradiagnóstico probablemente de patología más alto de todas las que conocemos ahora mismo en España. Entre el 30 y el 40% no cumple adecuadamente con el tratamiento, y un dato indirecto a esta patología es que entre el 20 y el 25% de los accidentes de tráfico graves, la mayoría mortales, se producen por somnolencia al volante. Y sabéis perfectamente que este síndrome, la principal consecuencia que tiene inmediata es la somnolencia diurna, aparte, por supuesto, de consecuencias metabólicas, problemas de depresión, psiquiátricos, que generan también, por supuesto, el mal control de patologías como el EPOC, el asma, o la cronicidad de ciertas afecciones respiratorias, como puede ser la persistencia de la COVID-19. No sabía si contar una anécdota de este síndrome de apnea, pero lo voy a contar y me voy a permitir 30 segundos. Durante una temporada estuve buscando financiación con laboratorios para financiar un programa de solución al infradiagnóstico desde farmacia comunitaria. Estuve trabajando con médicos de Semergen para generar el protocolo, y a la hora de pedir financiación a los laboratorios, que muchas veces sí colaboran, acudimos a varios. Y los laboratorios porque yo pensaba en mi foro interno, digo, bueno, si el laboratorio le interesa tener más pacientes, porque va a vender más y va a facturar más. Pues el contrato que tenían estos laboratorios no era paciente dependiente, es en función de un número de pacientes hasta un máximo. De tal manera que al laboratorio no le interesaba aumentar el diagnóstico de la patología, no le interesaba reducir ese infradiagnóstico. Aquí se generó la paradoja que el laboratorio que se beneficia del diagnóstico no quería que hubiera más diagnóstico. Pero en fin. Carlota, por favor, te voy a pedir que entregues el micrófono a alguno de los caballeros que están ahí sentados, que estoy seguro que les apetece intervenir, a ver si alguno de ellos me quisiera responder, tiene 2 minutos, a en cuál de estas afecciones respiratorias puede tener más impacto el farmacéutico comunitario y por qué. No sé si se oye. Os pido cuando intervengáis que os digáis, si queréis, brevemente vuestro nombre y filiación. No sé si queréis decir la farmacia donde trabajáis, o el colegio al que pertenecéis, o institución. Sí. Ahora sí. Bueno, buenos días. Gracias por dejarnos participar. Antonio Blanes, director de Servicios Farmacéuticos del Consejo General. No tengo la práctica diaria hoy en día de la farmacia, pero sí vemos toda la perspectiva de lo que se ofrece desde ellas, ¿no? Yo creo que los ejemplos que has puesto y que luego, como decía, nos contará Olats el ejemplo, yo creo que asma y EPOC son 2 patologías donde el farmacéutico no es que pueda tener un papel clave, sino que ya lo está teniendo, ¿no? Creo.
Estamos totalmente de acuerdo. Tenéis un minuto más de intervención por si alguien más quiere intervenir. Si puede ser alguien de esta zona, mejor, porque así le ahorramos caminata a Carlota. ¿Rubén? Si quieres, Carlota, creo que Rubén no sé si tenía alguna cosa que comentar. Tienes, Rubén, 48 segundos. Venga, hola, buenos días. Rubén del Colegio de A Coruña. Bueno, yo creo que, gracias por esta intervención, es magnífica. Me parece que un punto en el que el farmacéutico puede tener una acción clave es precisamente en la instrucción, al menos en las instrucciones del uso de inhaladores. Y esto aplica un poco en general a casi todas las patologías de las que has comentado. Entonces, destacaría esto, el uso de inhaladores. Totalmente de acuerdo. Olatz, te están poniendo muchos deberes para la presentación. ¿Cuál sería la situación actual sanitaria en cuanto a las afecciones respiratorias? Sabemos que hemos evolucionado mucho desde los modelos tradicionales de atención sanitaria, a transicionar hacia unidades específicas de enfermedades respiratorias y tabaquismo. No he incluido tabaquismo en enfermedades, pero desde luego vamos a hablar de tabaquismo. Se ha desarrollado mucho la atención domiciliaria en los últimos años, incluso a raíz de la COVID-19 también, y los sistemas de vigilancia centinela, en los que también, por supuesto, participamos los farmacéuticos comunitarios. Y en cuanto al impacto que tuvo la COVID-19, que acabamos de comentar, se desplazaron muchísimos recursos, ¿vale?, hacia la atención de esta COVID-19. Se promocionó mucho la telemedicina, que ha llegado para quedarse y para desarrollarse inevitablemente, y eso tenemos que asumirlo, y cada vez va a haber más y tenemos que adaptarnos a estos cambios tecnológicos. Y el control remoto de las patologías. Ya todos conocemos y todos hemos visto muy habitualmente a pacientes con sensores de insulina. Pues en el caso de los pacientes con respiratorio habrá dispositivos también de control, ¿vale?, de atención a la educación y el control de dispositivo. Las patologías crónicas se vieron bastante mermadas su diagnóstico precisamente por la falta de uso de espirómetros durante la COVID-19 durante unos cuantos años, pero ya estamos empezando a recuperar. Y precisamente para que no nos olvidemos de la COVID-19 se han generado estos documentos. Seguimos con el COVID, una patología que sigue generando problemas, sigue generando muchas hospitalizaciones, sigue generando muchas persistencias, que hay más de 1 millón de pacientes con COVID persistente en España. Por eso la prevención de este tipo de patologías y la prevención sobre todo del curso grave es fundamental. No os olvidéis, por favor. No os olvidéis porque los pacientes nos prefieren a nosotros. El 55% de los pacientes prefirió la farmacia comunitaria. Y eso es algo que no cambia. Decía Javier Jimeno que somos puerta de entrada al sistema sanitario, al privado, al público y a los que queráis. Totalmente de acuerdo. Y los pacientes así lo demuestran. Por eso, cuando planteamos soluciones para los pacientes, no solamente tienen que ser indicación y de salud pública, sino de dispensación. No os perdáis tampoco la charla de José Manuel Becerra sobre la dispensación en casos excepcionales. En cuanto a los desafíos que tenemos futuros, sabemos que va a haber una sobrecarga asistencial inevitablemente, porque la pirámide poblacional ya no es una pirámide poblacional, ese nombre se puede olvidar. La escasez de recursos humanos es evidente para todos nosotros, cada vez nos cuesta más encontrar farmacéuticos que quieran comprometerse con la farmacia comunitaria. Quizás los alumnos que han venido hoy aquí, a lo mejor, Carlota, si localizas alguno, nos pueden decir algo a este respecto. Desde luego, el bienestar emocional y la prevención del burnout son dos de los principales desafíos a nivel de personal que vamos a encarar en farmacia comunitaria, que no estamos exentos y también es problema en atención primaria. La gestión de enfermedades crónicas y prevención de exacerbaciones, inevitablemente el desafío de la cronicidad va a ser el principal que vamos a afrontar. Cada vez vivimos más, vamos a vivir más años, tenemos que vivirlos mejor y generar menos gasto. ¿Vale? Yo entiendo que a veces hablo mucho de gasto y que parece que me olvido de las personas, pero es todo lo contrario. Solo pienso en las personas porque el dinero bien invertido es el dinero que se puede revertir luego en esas personas. La resistencia antimicrobiana, el uso inapropiado de antibióticos, vamos a hablar un poquito después de él, pero igual es otro de los grandes desafíos que tenemos por delante, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. No quiero hablar de las faltas, pero es que me parece inevitable que va a ser otro desafío al que nos vamos a enfrentar. Ya estamos enfrentándonos a él ahora mismo, pero el acceso a los medicamentos, no solo a los que están actualmente en falta, sino a los innovadores, y la formación entre la asistencia domiciliaria y teleasistencia del farmacéutico comunitario van a ser dos desafíos inevitables que vamos a tener que abordar. Por eso igual os pido que estéis muy atentos a las charlas de Iván Espada y de Francisco Miranda sobre las herramientas digitales y los logros alcanzados por los sistemas CISMED y Farmagel. Carlota, no sé dónde andas, me imagino que quien está cerca de ti sabe dónde estás, yo es que no te veo por las luces, pero entrega el micrófono si hay algún voluntario cerca de ti para que me responda, por favor, ¿qué cambios inmediatos consideráis que se deben implementar en farmacia comunitaria para la atención a los pacientes con enfermedades respiratorias tras la pandemia? ¿Algún voluntario? ¿Me va a desaparecer de la luz? A ver si dónde estáis. ¿Algún voluntario? ¿Sí tenemos a alguien? ¿A quién quieres, Carlota?
Mira, tenemos por aquí un compañero en última fila. Si quiere, puede intervenir. ¿Voluntario? ¿No? Sí, sí. ¿Algún Allí voluntario? el caballero de la chaqueta, alguno de esos caballeros de chaqueta. No miréis para otro lado que sabéis quiénes sois. Que nos conocemos todos. Os queda 1 minuto 15. Habéis perdido vuestra oportunidad. Papel de la farmacia comunitaria en la atención a los pacientes con afecciones respiratorias. Sabemos que tenemos un marco legislativo al que nos tenemos que atener inevitablemente, pero estos marcos legislativos también evolucionan, cambian, se modifican, se actualizan. No tenemos por qué limitarnos solamente a esto. Y como vamos a intervenir inevitablemente y de forma muy persistente en la cronicidad, vamos a almacenar mucho más datos de pacientes. Por eso igual, la charla de Daniel López sobre la protección de datos que vamos a tener sobre los pacientes va a ser también, yo creo, determinante. Guías y protocolos. Recomendación, si no tenéis esta guía ya, pues no será porque no podéis tenerla. Tenéis aquí el código QR por si lo queréis escanear para que os lo podáis descargar. Y es la guía fundamental sobre la que nos tenemos que basar para dar atención a estos servicios profesionales farmacéuticos asistenciales. Tenemos otras guías en las que nos podemos apoyar. No son nuestras, pero nos podemos utilizar para saber qué están haciendo el resto de profesionales sanitarios. GINA, GEMA, ASMA-GRAP, GOLD, GSPOC. Y luego tenemos, por supuesto, formaciones específicas. En SEFAC tenemos la formación EPOC específica para el tratamiento de pacientes con EPOC. En el Consejo tenemos la guía de actuación farmacéutica de concienciación del uso adecuado de corticoides y de SABA para el asma. Son herramientas que tienen que ayudarnos a la formación, ayudarnos a la actualización y que, por supuesto, van a formar parte de la recertificación del farmacéutico. Tenemos luego a Luis Miguel Díez, que nos va a hablar de esta recertificación. He dicho que iba a hablar de tabaquismo y es que no puedo no hablar de la principal causa de morbimortalidad en España, de las que son prevenibles, que es el tabaquismo, principal causa de accidentes cardiocerebrovasculares, que son la primera causa de morbimortalidad en España. Pero yo estoy seguro, o al 99% seguro, excepto a lo mejor los últimos que habéis tenido la formación, de que ninguno os habéis formado en tabaquismo en la universidad, porque no está dentro de los programas. Por eso necesitamos formarnos en la prevención y tratamiento de esta patología. Por eso tenemos programas formativos del Consejo, de SEFAC, colaborativos con médicos. Tenemos también esta guía de TSN, que la TSN nos la hemos olvidado, pero no podemos olvidarnos del tratamiento farmacológico que tiene más evidencia de éxito y mejor tolerabilidad y más seguridad, que es la terapia sustitutiva de nicotina. No os olvidéis de ella, por favor. Tened esta guía en vuestros mostradores, en vuestras farmacias y empollarla, que es algo espectacular. Todos conocéis esta tabla de servicios farmacéuticos asistenciales, pero como ha contado Jesús, tenemos un mapa de servicios de atención farmacéutica y de salud comunitaria que se ha desarrollado recientemente. Aquí sabemos lo que estamos haciendo, es decir, aquí está nuestro debe y nuestro haber. Lo que estamos haciendo y el margen que tenemos por delante de trabajo, que es muchísimo. Yo considero que la farmacia, en la atención del farmacéutico en relación al medicamento, tiene 3 pilares fundamentales, que son la indicación, la dispensación y la adherencia. 2 de ellos, de estos servicios, la adherencia y la dispensación, van a ser claves si queremos seguir enfrentándonos, insisto, al desafío de la cronicidad. Colaboración interprofesional, también vamos a hablar de ello a lo largo de la jornada de hoy. Tenemos formaciones de Medifar, tenemos congresos, Emergen, hay un consenso, respirar para atención sanitaria de enfermedades respiratorias, Sistema Nacional de Salud, de varias sociedades científicas, farmacéuticas, médicas, federaciones de pacientes. Hay mucha colaboración interprofesional y tiene que haber todavía más. Por eso es importante la comunicación médico-farmacéutico de Teresa Menéndez Bravo. No todos son buenas noticias. Este documento, de publicación más o menos reciente, Claves para el tratamiento y prevención en la atención primaria de estas infecciones respiratorias de vías bajas, solamente menciona a la farmacia y los farmacéuticos en este párrafo, en la prescripción diferida de un antibiótico, que a lo mejor muchos no conocéis que esto existe, que los médicos prescriben un antibiótico y le dicen al paciente no te lo tomes hasta dentro de 3 días y solo si empeoras, ¿vale? Y solamente aparecemos ahí, ¿vale? No aparecemos de ninguna forma colaborativa en esta guía, ¿vale? Hay cosas buenas, como hemos visto anteriormente, hay cosas malas, ¿de acuerdo? Pero la desprescripción, de la que forma parte esta prescripción diferida de antibióticos y en la que podemos trabajar nosotros, si solamente hubiera un pequeño indicador, porque el paciente nos puede engañar, el antibiótico aparece prescrito, pero yo no sé si es una prescripción actual o una prescripción en diferido. Si apareciese un pequeño indicador, yo podría realizar una desprescripción preventiva, si queréis, de este antibiótico, siempre que conociera, obviamente, los datos suficientes para justificar esa posible desprescripción. Hace nada se ha celebrado el Consejo de Emergen en Bilbao.
y hemos presentado un documento en el que he colaborado sobre atención asistencial de tabaquismo en España, atención primaria, neumología y farmacia. Y hemos colaborado todos los profesionales sanitarios para colocar un poco cuál puede ser el camino del paciente en función de qué tipo de paciente y por dónde entra el sistema, quién lo puede atender. Este tipo de documentos son una muestra muy evidente de que hay una colaboración interprofesional profunda y que la digitalización, porque esto sin digitalización no va a valer absolutamente de nada si se pierde el paciente, es fundamental. Carlota, no sé dónde andas, pero espero que esta vez tengas farmacéuticos próximos más, que les apetezca un poquito más participar. ¿Qué servicios profesionales farmacéuticos asistenciales consideráis que son más valorados por los pacientes con enfermedades respiratorias? Si alguien quiere levantar la mano, aunque Carlota esté lejos, le permitimos que ande un poquito y si alguien quiere participar. ¿Algún voluntario por aquí? Raquel. ¿Algún voluntario por aquí? Al final os van a hacer un favor con esto de que no nos dejaban intervenir, ¿eh? Sí. Bueno, buenos días a todos. Soy Enrique Ojeda, farmacéutico en Sevilla y consejero de Vida Farma. Por los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales que puedan ser más valorados por los pacientes, evidentemente, en las patologías que estamos hablando, es cuando se le presta la atención adecuada para el uso de los inhaladores. Son dispositivos complejos y que en un porcentaje enorme, como has puesto de manifiesto anteriormente, no saben usarlo correctamente. Hay herramientas y formas de ayudarle, pero ya aprovecho para decir que lo más importante de esto creo yo que es que cuando nosotros, como profesionales, tomemos conciencia, todos, no los que están aquí o los más, digamos, convencidos de la parte asistencial de la profesión, todos seamos conscientes de la importancia que tenemos, que eso todavía es una asignatura pendiente, creo yo, para todos nosotros. Estamos de acuerdo. Si actuásemos todos juntos y actuásemos todos igual, probablemente nos iría a todos, farmacéuticos y pacientes, mucho mejor. En cuanto al abordaje, un poco de piratería de estas distintas patologías o estos distintos problemas respiratorios que tenemos en la farmacia. No sé cuántos pensáis o cuántos fármacos pensáis que utilizan los pacientes que tienen o pacientes con estas patologías. Pero los pacientes EPOC utilizan entre 3 y 6 fármacos, los asmáticos entre 2 y 4, y los de infecciones respiratorias entre 1 y 3, ¿vale? De distintos tipos. No quiero entrar en farmacología porque podríamos estar 18 charlas como esta solamente hablando de farmacología de estas 3 patologías. Pero tenéis que saber que vuestros pacientes, cuando no saben usar algo, no es porque sean ignorantes, solamente porque sean ignorantes, porque ninguno nace aprendido, sino porque tienen muchas cosas que manejar, muchas cosas que aprender. No son farmacéuticos, no son sanitarios, tenemos que ayudarlos. ¿De acuerdo? Estamos hablando de alrededor de 90 principios activos y 250 presentaciones comerciales. Es decir, tenemos un volumen tanto de principios activos como de presentaciones comerciales que tenemos que trabajar, que tenemos que desarrollar, que tenemos que enseñar, que es inabarcable muchas veces por nuestra cabeza. Por eso son importantes los protocolos y las guías. De estos medicamentos, entre el 70 y el 75% son financiados y entre el 25 y el 30% son no financiados. Por eso creo que la indicación es clave y que cada vez lo va a ser más si somos capaces de ir transicionando hacia modelos en los que el farmacéutico está mucho más implicado en ciertas labores de triaje y de cribado, como puede ser a lo mejor los modelos de Reino Unido. Protocolos como este de indicación farmacéutica en criterios de derivación son también, yo creo, muy interesantes para tener cerquita. Este va a sufrir una actualización en breve, además. No sé si os está pasando esto a vosotros, pero el 45% de los pacientes acuden a farmacias por infecciones respiratorias, prefieren tratamientos naturales. Hay un auge de la fitoterapia ahora mismo, cada vez más. Vamos, yo lo noto en la farmacia y seguro que vosotros también, que no soy una excepción porque el mercado está creciendo. Por eso, la charla de Fernando Hidalgo nos va a resultar yo también muy relevante. Y en cuanto a resistencia antimicrobiana y dispensación de medicamentos de venta con y sin receta, no podemos no hablar de la farmacia veterinaria. Estaba antes hablando con algunos de los compañeros de lo relevante que es la formulación magistral en farmacia veterinaria y del agradecimiento que muestran muchas veces los pacientes de cómo, los veterinarios, de cómo se les pueden dar soluciones con formulación magistral a problemas veterinarios y a resistencias muchas veces también antimicrobianas. Y esto no es un tratamiento específico, pero sabemos que es un tratamiento profiláctico, un tratamiento preventivo. Estamos hablando de la mascarilla, de uno de los principales
elementos que evitan la transmisión de patologías. Yo siempre he dicho que el tratamiento más barato es el tratamiento preventivo y el tratamiento más caro no es el de precio más alto, es el que se usa mal. Pues la mascarilla es un perfecto ejemplo de un tratamiento muy barato y muy preventivo. Y en este caso, la imagen que os pongo no es específicamente de una mascarilla que evite la transmisión de la patología, sino de las iniciativas que se llevaron a cabo para que las farmacias fuésemos capaces de actuar sobre la violencia de género, que también va a ser otro punto muy importante de cómo la farmacia no solamente es parte del bienestar físico, sino parte del bienestar emocional y social, ¿vale? En cuanto a las formas de administración, ya hemos comentado sobre los inhaladores, que la necesidad de que el paciente y formar al paciente en la utilización del inhalador responsable de forma efectiva. Tenemos formaciones en el Consejo, tenemos formaciones en SEFAC y hay iniciativas internacionales como las del IPCRG con proyectos como el Asthma Right Care que van precisamente enfocados a este punto. Cuando os preguntaba que cuántos de vosotros tenéis pacientes que usan más de 4 inhaladores, bien, he tirado por lo alto porque si están usando más de 2 inhaladores de rescate al año, más de 2 envases, ya están con un mal control de la patología. 2. Apuntamos de los deberes. Y además sabéis que estos inhaladores de rescate están un poco en debate, ¿no? Por el tema de los gases fluorocarbonados, del impacto de la huella de carbono. Ya se emitió un comunicado desde la Agencia Española del Medicamento diciendo que no se puede supeditar o no se puede priorizar este impacto de huella de carbono antes que el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes. Pero esto está circulando por ahí, o sea que no podemos dejarlo de lado. En cuanto a efectos adversos y precauciones, no quiero hablar tanto de los efectos adversos y precauciones de los medicamentos, porque igual no terminaríamos, pero un paciente que está maltratado de EPOC, maltratado, entendedme por favor, que no tiene un buen control de la enfermedad, va a vivir entre 5 y 7 años menos y va a tener una calidad de vida muy reducida por culpa de estas exacerbaciones y hospitalizaciones. Un paciente asmático que está maltratado, mal controlado, tiene un riesgo de mortalidad 24% mayor y desde luego su calidad de vida va a estar reducida. Estos pacientes que tienen mal control de la enfermedad y que sufren mucho las consecuencias de las mismas, luego generan mucha patología psiquiátrica, ¿vale? Y esas exacerbaciones que recurren a hospitalizaciones son claves para que lleguemos a una buena conciliación de la medicación, ¿vale? Por eso igual, Enrique Pepiol, muy atentos a la charla, que estoy seguro que nos va a ayudar muchísimo, ¿vale? Para hablar de ayudarnos en qué labores se están llevando a cabo en distintos sitios para ayudar a esa conciliación. La vacunación es algo que hemos hablado mucho, que es fundamental para la reducción de esas infecciones respiratorias agudas y que es la medida de salud pública más eficaz después de la potabilización, eso sí, ¿vale? Importante que nos vacunemos nosotros, que los sanitarios demos ejemplo ahora de la vacunación. Si os fijáis, las vacunaciones porcentualmente han caído bastante. De 2020 a 2021, que fueron picos máximos, ahora no llegamos al 45% en vacunación de sanitarios. En el caso de los mayores de 65 años, nos dan sopas con ondas, que están en el 66%. Son mucho más conscientes de la necesidad de vacunarse que nosotros. Y en el caso de los niños, entre 1 y 5 años, no llega al 40%. La vacunación. Y es un poco descorazonador en algunos sitios como Ceuta y Melilla, donde no llega al 7%. En Ceuta no llega al 3%, en Melilla no llega al 7%. De verdad que los farmacéuticos no podemos participar no solo de la promoción, sino a lo mejor de alguna cosa más en cuanto a vacunación, de a lo mejor gripe, COVID-19, neumococo, virus respiratorio sincitial, tosferina, tuberculosis. La tuberculosis, he hablado ya al principio y a lo mejor pensáis que os queda muy lejos, pero en Lorca tenemos tuberculosis y bastante. Cuando en poblaciones donde hay mucha inmigración de zonas que no han tenido buenos tratamientos, que no han tenido buenas medidas higiénico-sanitarias, que no han tenido vacunación, cuando esa inmigración viene, devuelve la patología al mapa, ¿eh? Y luego tenemos que también tener en cuenta que patologías como la viruela del mono, la monkeypox, también son susceptibles de vacunación o de inmunización, ¿vale? Y también podemos colaborar en promocionar estas vacunaciones, estas inmunizaciones. Os recomiendo este documento, Actualización del coste de vacunar a lo largo de toda la vida de España, que evidencia la importancia de las vacunaciones en cuanto a ahorro de salud y en cuanto a ahorro económico. Porque hay un fenómeno de estancamiento en algunas, porque la variación de la percepción de riesgo poblacional, como hemos visto evidenciado en los sanitarios, ocurre porque bajamos de un 66 a un 43%. Nosotros, que somos conscientes de lo que significa esto, pues en la población general, hay una utilización subóptima de algunas vacunas, hay coberturas desiguales, no tiene mucho sentido, ¿no? El tema de las comunidades autónomas, que cada una vacune un poco de cosas distintas, ¿no? Que tenga distintos criterios de financiación en algunos casos. Hay una integración de vacunas nuevas en el calendario vacunal y la financiación de recursos siempre es algo que va a estar dentro del debate inevitable.
Test de cribados en farmacia. Hemos hablado de gripe, VRS, SARS-CoV-2, proteína C reactiva, la podía haber puesto de otra manera, pero pues las abreviaturas a lo mejor las están cambiando, pero esa PCR no es la PCR de la COVID-19, sino proteína C reactiva, que sabemos que se puede hacer en farmacia comunitaria, que sabemos que en función del resultado va a ser más o menos probable que estemos ante una infección bacteriana, porque estos test sirven sobre todo para concienciar al paciente y hacerle consciente de la necesidad de uso de mascarilla en ciertos ambientes donde él puede estar en contacto con pacientes de alto riesgo. ¿Vale? En el caso de la proteína C reactiva, también para la desprescripción de antibioterapia. Y en el caso de test y cribado de patología crónica, os pongo el ejemplo de Respirafarma, donde estamos cribando en Madrid, haciendo microespirometrías en farmacia comunitaria, junto con la colaboración de atención primaria y de especializada del Hospital de la Princesa. Y está siendo un auténtico éxito. Es decir, el farmacéutico también puede participar de este tipo de programas, sin ningún tipo de problema. Carlota, no sé a quién tienes cerca. Ah, mira, seguro que alguno de estos caballeros, particularmente el caballero que está deschaquetado, quiere participar. ¿Cuál consideras, José Daniel, que es el principal desafío del abordaje de pacientes con enfermedades respiratorias? Ah, no eres Carlota, tú. Ah, perdón. Perdón, no se le oye a Antonio. ¿Antonio arriba, sí? No, la culpa será mía. Hombre, yo creo que lo fundamental es que la gente identifique las farmacias como un lugar donde ir, ¿no? El concepto en Reino Unido de Pharmacy First, que luego comentaré. Al final, que el paciente cuando tiene un problema de salud o se encuentra mal, acuda primero a la farmacia para ir, ¿no? Para que pueda luego la farmacia derivarle al lugar que corresponda. Porque hay muchísimos pacientes, como comentabas, que están sin detectar y que no frecuentan el circuito de atención primaria y que tampoco piensan en la farmacia como un lugar donde puede haber un abordaje de pacientes con enfermedades respiratorias. Estamos de acuerdo. Totalmente de acuerdo. A ver si fuésemos capaces un poco de transicionar hacia esos modelos. Resistencia antimicrobiana, en cuanto al futuro de las afecciones respiratorias. Sabemos que va a ser uno de los grandes desafíos, uno de los grandes problemas. Esta publicación es bastante interesante, tiene ya, bueno, es de 2021, pero cifraba en 4,7 millones de muertes al año por culpa de las resistencias antimicrobianas. En 2050 se proyectan 8,22 millones de muertes al año por culpa de estas resistencias antimicrobianas. Y la prevención de infecciones, la vacunación, la reducción del uso inapropiado de antibióticos y el desarrollo de nuevos medicamentos son los 4 pilares básicos, ¿vale?, que establecen este tipo de publicaciones para que podamos combatir esa resistencia antimicrobiana, que va a ser, insisto, uno de los grandes desafíos que vamos a tener por delante. Os recomiendo que entréis en la página web del Plan Nacional de Resistencia Antibióticos, que os deis de alta, que os podéis dar de alta como farmacéuticos y que le echéis un vistazo a los protocolos que tienen, ¿vale?, para que sepáis qué se está haciendo en otros ámbitos, por ejemplo, en la atención primaria o hospitalaria. He hablado brevemente antes del envejecimiento poblacional. Cada vez somos más mayores. Lo que antes era una pirámide poblacional ahora parece más una peonza poblacional y se va a convertir en un tubo poblacional de aquí a 30 años. ¿Vale? ¿En qué se va a traducir esto? Más población con patología crónica, población más mayor que va a generar más gasto, que va a necesitar más control de su patología y de su medicación, probablemente pacientes más solos, probablemente pacientes que estén más excluidos a lo mejor de la sociedad porque no va la economía al mismo ritmo que van las patologías, y pacientes que van a necesitar mucho cuidado en cuanto a salud mental, ¿no? Por eso las charlas de Domingo Ortega y de Margot Roig son, yo creo, dos de las principales de las que tenemos que poner mucha atención, ¿vale? Os comento esto sobre todo porque los pacientes con patologías respiratorias, sobre todo los EPOC, apneas, que no están bien controlados, insisto, sufren mucho luego de patología psiquiátrica. En cuanto a nuevos tratamientos, algo que nos emociona y nos ilusiona a todos es la inteligencia artificial. Francisco Iniesta, otro paisano, nos va a hablar de ella al final de la jornada, pero la inteligencia artificial no lo va a poder hacer todo, ¿vale? Y aunque lleguen cosas de inteligencia artificial, de tratamientos de antibioterapia, vamos a tener que participar sobre las patologías. Inhaladores digitales, ecológicos, sin estos gases que hemos comentado, nuevas terapias biológicas, antibióticos y vacunas inhaladas, dispositivos de nebulización. Se vienen cosas apasionantes, pero ¿nos van a llegar? Ojalá. Ojalá, porque si nos llega a nosotros, quiere decir que van a llegar a muchos más pacientes. Todos sabemos el debate que hay, que si los costes, que si los manejos, que si la disponibilidad. Los farmacéuticos comunitarios podemos ayudar. Si no nos dejan, es porque no quieren.
No sé si conocéis Open Evidence, que es una herramienta de inteligencia artificial avalada por Clínica Mayo, Harvard, varias instituciones, sobre evidencia científica. Un compañero farmacéutico le preguntó: dime cuál es la evidencia a favor y en contra de la atención farmacéutica por parte del farmacéutico comunitario en la mejora de la farmacoterapia de los pacientes. Y Open Evidence le dijo: mejoramos la adherencia y uso de medicamentos, reducimos hospitalizaciones, mejoramos parámetros clínicos y aumentamos la satisfacción del paciente. Somos así de cojonudos. Pero tenemos heterogeneidad de intervenciones y tenemos una serie de barreras organizacionales. Y es que cada uno actuamos de una manera diferente, podemos seguir distintos protocolos, cada farmacia lo hace de cosas distintas. Esto es un hándicap que debe ser salvado. No solo debe ser salvado, puede ser salvado. Tenemos resultados clínicos limitados, son inevitables. Nosotros no registramos muertes de pacientes, no tenemos estudios con muertes de pacientes. Eso se limita a la parte hospitalaria, pero esta limitación no es cosa nuestra, como sí lo son las dos primeras que he comentado, el punto 1 y 3. Y luego la necesidad de más investigación, que es la coletilla que cualquiera que haya leído una revisión Cochrane pues, va a aparecer en prácticamente todos los estudios. Insisto, tenemos estudios en los que podemos mejorar la adherencia del asma, tenemos estudios en los que se evidencia que podemos mejorar las técnicas, la adherencia y los resultados de los pacientes EPOC. Tenemos resultados de estudios en los que la intervención conjunta de farmacéuticos y otros profesionales sanitarios mejora los tratamientos contra la gripe y reduce la antibioterapia en infecciones respiratorias agudas. Tenemos evidencia. Incluso los médicos de atención primaria dicen que 1 de cada 5 de sus consultas la puede resolver otro profesional distinto del médico. Entre ellos, por supuesto, los farmacéuticos. Les permitiría ganar 1 hora, les permitiría desoxigenar, les permitiría ver a muchos más pacientes. Por eso hay que estar atento a lo que nos cuente José Daniel de qué se está haciendo en Europa y en el mundo, porque de aquí a Europa y el mundo están más cerca de lo que parece y quizá los podamos tener aquí. Y entre ellos la vacunación. Es muy importante, y os voy a volver a insistir, que nos vacunemos y que promovamos la vacunación, ¿vale? También hay estudios en los que hablan de la tasa de vacunación, cómo ha aumentado en Francia o en Bélgica, de las vacunas, pero todavía no hemos sido capaces de trasladarlo a España. Pero sí que necesitamos, yo creo, una actuación reforzada en este sentido para la educación de los pacientes, ¿eh? Porque hay muchos pacientes que no tienen la formación suficiente o no identifican esas necesidades y, insisto, la farmacia es un catalizador social. Podemos ayudar a esos pacientes desde nuestros mostradores. Es la última vez que os dejo intervenir, ¿vale? Así que si alguien se queda con ganas, por favor que levante la mano y Carlota seguro que es capaz de localizarlo rápido. ¿Cómo creéis que va a evolucionar el papel del farmacéutico comunitario en la atención a los pacientes con enfermedades respiratorias en los próximos años? Aquí hay un caballero, no sé Carlota dónde estás, pero aquí hay un caballero que le gustaría intervenir. No me incomodan los silencios porque sé que estáis pensando en respuestas. A tus pies, José Luis. No se oye, perdón. José Luis está diciendo que le parezco guapísimo y que le estoy dejando fascinado, si no he entendido yo mal. Fascinado sí. Ah, fatigado. Sí. Perdón. Quiero decir, la farmacia comunitaria es una necesidad absoluta para la sociedad. Eso es indiscutible. La profesión farmacéutica es una profesión esquizofrénica completamente. Necesitamos profesionales superdotados, porque tenemos que tener tantas competencias que es lo que me ha producido fatiga. Va a evolucionar muy positivamente, pero estoy ahora mismo, necesito recuperarme. Nada más. Muchas gracias. Cuando en los desafíos hablaba del burnout y del síndrome de estrés crónico y demás, va por aquí. Porque podemos hacer muchas cosas, pero ni todos podemos hacer de todo, ni todos vamos a estar capacitados para hacer de todo. ¿Vale? O sea, tampoco nos pensemos que los médicos de primaria, los internistas saben de todas las patologías. Inevitablemente hay una especialización. ¿Vale? E inevitablemente los farmacéuticos comunitarios, aunque sepamos que todo esto existe, no vamos a poder hacerlo todo.
Entonces, como primer decálogo que puedo sugerir para estas afecciones respiratorias o atención, creo que la farmacia puede ser un punto interesante para un triaje inicial. Creo que el abordaje del paciente agudo y del manejo del paciente crónico van a ser importantísimos en los próximos años. Que la promoción de la vacunación va a ser uno de los pilares si queremos solucionar parte de la resistencia antimicrobiana, que los test y los cribados van a ser inevitables, que vamos a realizar mucha educación sobre higiene respiratoria, vamos a realizar mucha educación sobre el autocuidado, sobre los síntomas asociados a estas patologías. El seguimiento farmacoterapéutico, insisto, va a ser fundamental, va a ser clave. Todo lo que estemos haciendo ahora está genial, pero vamos a desarrollarlo muchísimo más. Y como mandamiento principal podría ser que la promoción de hábitos saludables sea un poco compendio de todas estas acciones, todas estas promociones futuras. En cuanto a conclusión, los pacientes demandan, o esas son las conclusiones que yo creo o quiero sacar de esta presentación. Los pacientes demandan estar capacitados para fortalecer la gestión de su salud respiratoria. No, voy a seguir con la frase de José Luis. No podemos ocuparnos de todos. Necesitamos que nuestros pacientes estén debidamente educados y formados para que ellos también colaboren de su patología, para reducir esos infradiagnósticos, que sepan qué tipo de síntomas pueden estar provocando, qué tipo de patología puede estar provocando los síntomas que él todavía no tiene diagnosticado, y para que tenga control de su medicación. Es inevitable, es fundamental educar al paciente, porque aquí tenemos que colaborar todos. ¿Qué necesitan las afecciones respiratorias? Personalmente, creo que más implicación del farmacéutico comunitario. ¿Vale? Bien por motivos personales, profesionales, legales. Hay que salvar esas barreras para reducir la incidencia, infradiagnóstico y mal control de estas patologías. ¿Y qué necesitamos fundamentalmente los farmacéuticos? Aparte de más farmacéuticos y más horas en el día, días de 36 horas y cosas de este estilo. Pues confianza y compromiso por parte de la Administración para aportar más al Sistema Nacional de Salud. No todo es culpa de la Administración, pero también tiene sus responsabilidades en la resolución de este tipo de problemas. Y ahora, José Luis, voy a bajar las pulsaciones y vamos a contar un pequeño cuento. No sé si os lo sabéis. Se llama Los gansos y el viento fuerte. En una región lejana, cada año, un grupo de gansos migraba hacia tierras más cálidas. Durante el camino se tenían que enfrentar a vientos, ¿vale? Pero uno de los años el viento era muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Y algunos gansos empezaron a agotarse. Normalmente iban delante los gansos que se sabían el camino, los gansos mayores, ¿vale? Estos gansos mayores dijeron, el viento es demasiado fuerte este año, vamos a dejar que lideren los más pequeños, ¿vale? Que se cansen y si tienen que caerse, que se caigan. Pero nosotros no podemos quedarnos en el camino. Dejaron que los gansos jóvenes, aunque cansados, pues decidieron ponerse al frente, lideraron, trabajaron, se esforzaron, y el coraje de estos gansos jóvenes que no se cansaban, que seguían aleteando, inspiró a los demás para unirse a ellos. Y juntos fueron capaces de llegar a su destino. Es decir, gracias a la valentía de esos gansos jóvenes. La moraleja de este cuento es que el esfuerzo de unos pocos puede cambiar el destino de todos. Por eso os invito a que seáis vosotros, estos gansos farmacéuticos, que seáis vosotros quienes hagáis ese esfuerzo para que entre todos podamos cambiar el destino de la profesión farmacéutica y de nuestros pacientes. Muchas gracias.